Alcatraz, la prisión de máxima seguridad más infame del mundo, fue a donde se dirigía Victor Lustig. Victor acababa de ser capturado después de dirigir una operación de billetes falsos tan grande que representaba un serio riesgo para toda la economía. Y sin embargo, este fraude ni siquiera fue la estafa más famosa de Victor. Victor llevó a cabo innumerables esquemas para enriquecerse rápidamente y posiblemente fue el estafador más peligroso y exitoso que el mundo jamás haya visto. Pero sobre todo, será recordado como el hombre que vendió la Torre Eiffel 2 veces. Esta es la increíble historia real de cómo un ladrón pobre se convirtió en el hombre más buscado del mundo. Un día de mayo de 1925, Victor leyó un artículo de periódico sobre el estado de deterioro de la Torre Eiffel y cómo sería más barato para el gobierno francés derribarla que repararla. Originalmente, la Torre Eiffel estaba destinada a ser temporal, ya que fue construida para la Exposición Universal de 1889 en París y se suponía que sería demolida 20 años después. Pero para 1909, los parisinos se habían acostumbrado a su nuevo monumento, por lo que permaneció en pie. Sin embargo, para 1925, la Torre Eiffel estaba en mal estado y se habían renovado las conversaciones sobre su demolición. Al escuchar esta noticia, Victor tuvo una idea que lo colocaría en el Salón de la Fama de los Estafadores. Iba a vender la Torre Eiffel. Llegó a París más tarde ese mismo mes, acompañado de un frecuente cómplice llamado Dapper, Dan Collins. Como todos los trucos de Victor, este había sido meticulosamente planeado de antemano, con cada paso cuidadosamente trazado. Primero, Victor utilizó sus extensos contactos en el mundo criminal para obtener papel membrete y credenciales falsificadas del Ministerio de Correos y Telégrafos de Francia, que era responsable de la Torre Eiffel. Luego, se dirigió a un lujoso hotel en París, donde reservó una habitación bajo la apariencia de un funcionario gubernamental. Desde allí, entregó cartas a 6 de los mayores chatarreros de París, invitándolos al hotel para discutir un asunto privado que era demasiado delicado para hablar en público. Una vez que los hombres se habían reunido en la habitación de Victor, pronunció un discurso cuidadosamente ensayado en francés fluido sobre cómo el gobierno tenía la intención de demoler la Torre Eiffel, pero no quería dar a conocer la decisión por temor a un levantamiento público. Sin embargo, ellos habían sido confiados con la información para que pudieran hacer ofertas por los derechos de recuperación. Los chatarreros eran como plastilina en manos de Victor, y él sabía exactamente cómo jugar con ellos. Primero, los hizo sentir importantes al revelarles el gran secreto. Luego, despertó su interés profesional con detalles sobre la torre. Victor conocía todos los detalles correctos, todas las medidas precisas e incluso cuántos remaches había en el interior de la Torre Eiffel. Había investigado exhaustivamente. Finalmente, Victor concluyó con el número que todos los hombres dentro de esa habitación apreciaban: 7,000. Esa era la cantidad de toneladas de hierro de alta calidad recuperable que obtendrían de la torre. La audiencia de Victor quedó hipnotizada y ya veía el trato de su vida. Sin sorpresa, todos le presentaron ofertas selladas para el proyecto, pero en realidad, Victor ya había encontrado su objetivo: André Poisson. Estaba claro que André estaba desesperado por ese trato importante que llevaría a su empresa al siguiente nivel. Así que Victor le pidió que se quedara para discutir algo en privado. Cuando estuvieron a solas, Victor comenzó a hablar de las dificultades y limitaciones de un trabajo gubernamental. Para André, la intención era obvia: estaba buscando un soborno. Curiosamente, esto en realidad tranquilizó al chatarrero. Los sobornos eran una parte rutinaria de hacer negocios para él, y también explicaba por qué Victor había organizado la reunión en una habitación de hotel privada. Irónicamente, el hecho de que Victor hubiera pedido un soborno hizo que André creyera que todo el trato era definitivamente real, y así André no tuvo problemas para escribir un generoso cheque para el hombre al que asumía como otro funcionario corrupto de nivel medio. Una vez que el chatarrero se marchó, Victor cobró inmediatamente su cheque y tomó el primer tren a Austria, complacido con un trabajo perfectamente ejecutado. Pasó las siguientes semanas en un lujoso hotel en Viena,
esperando leer sobre su estafa en los periódicos, pero nunca lo hizo. Pronto se dio cuenta de que André mantuvo todo el asunto en secreto por vergüenza y humillación por caer en la trampa. Después de todo, si le hubieras dado a alguien un soborno sustancial para ganar el contrato de compra de la Torre Eiffel como chatarra, ¿realmente querrías admitir públicamente que habías caído en la estafa? Pero el hecho de que André no hubiera hecho pública la estafa o acudido a la policía le dio a Víctor otra chispa de inspiración. Esto significaba que podía hacer la misma estafa de nuevo, y eso es precisamente lo que sucedió. Unos meses después, Víctor regresó a París y repitió toda la estafa con diferentes chatarreros. Una vez más se fue con un buen cheque, pero esta vez su objetivo sí fue a la policía, por lo que, una vez que se supo la historia, Víctor pensó que lo mejor era no tentar a la suerte y regresó a los Estados Unidos. Pero el hecho de que pudiera hacer esto más de una vez demuestra por qué los estafadores a menudo se salen con la suya durante tanto tiempo. La gente no quiere admitir que ha sido estafada. Sin embargo, para Víctor Lustig, eventualmente. Aunque ahora era un hombre rico, una vez que Víctor regresó a América, no tenía intención de frenar. Ningún objetivo era demasiado grande o demasiado pequeño para él. Hay una historia de que incluso se atrevió a estafar al notorio gángster Al Capone. Víctor le dijo a Capone que necesitaba $50,000 para financiar una estafa y que podía duplicar el dinero de Capone en solo 2 meses. Sin embargo, Víctor luego le devolvió el dinero a Capone, diciendo que la estafa había salido mal. Capone quedó impresionado por su honestidad y le entregó $5,000. Por supuesto, este era el plan de Víctor desde el principio. Nunca había tenido la intención de hacer nada más que devolver el dinero a Capone con la esperanza de una recompensa. Sin embargo, cuando la Gran Depresión abrumó a Estados Unidos, Víctor encontró que el pozo de objetivos de alto pago comenzaba a agotarse, por lo que volvió a la falsificación. Pero esta vez pensaba en grande. En 1930, inició un nuevo negocio con un hombre llamado William Watts, un farmacéutico que también resultó ser un grabador de alta calidad. Sus billetes falsos eran de la más alta calidad, como los supernotas de la época, según un experto en autenticación. Y para estar a la altura de las grandes ambiciones y la confianza de Víctor, hicieron billetes de $100. Otros falsificadores se limitaban a las denominaciones más bajas, ya que eran más fáciles de pasar desapercibidas, mientras que los billetes de $100 recibían más escrutinio. Víctor lo sabía, pero no le importaba. Estaba seguro de que su producto era lo suficientemente bueno como para igualar al real. En última instancia, esta arrogante confianza en sí mismo demostraría ser su perdición. Todo comenzó en 1931, cuando Víctor mostró su audacia una vez más al estafar a un sheriff de Texas con el truco del dinero en la caja. Una vez que el sheriff se dio cuenta de que lo habían engañado, rastreó a Víctor hasta Chicago y lo confrontó a punta de pistola. Pero Víctor siempre fue un buen hablador, incluso bajo presión, y simplemente explicó que la máquina probablemente estaba defectuosa. Se disculpó con el sheriff y le ofreció una compensación de $50,000, el doble de lo que pagó por la caja. El sheriff se fue como un hombre feliz, pero pronto descubrió que lo habían engañado de nuevo, ya que le habían dado dinero falso. Este fue el primer gran error de Víctor, ya que lo puso en el radar del servicio secreto. En ese momento, la principal tarea del servicio secreto no era proteger al presidente de los Estados Unidos, sino detener a los falsificadores. Cuando se enteraron de un pago tan grande realizado con billetes de $100 falsificados de alta calidad, supieron que estaban tratando con una operación importante, pero no estaban preparados para lo grande que era en realidad. En los últimos años, Víctor y Watts habían producido más de $1 millón en dinero falso difícil de rastrear, que ya se había distribuido al público. Existía una preocupación genuina de que su operación pudiera destruir la confianza en el dólar y sacudir los cimientos de la economía estadounidense. Así que en 1934 se creó un equipo especial para atrapar a Víctor.
que estaba formado por agentes del Servicio Secreto y del Departamento del Tesoro, policías de Nueva York y oficiales de la Policía Estatal. Sin embargo, finalmente, una pista anónima llevó a la captura de Víctor en mayo de 1935, ya que alguien proporcionó a las autoridades la dirección de la sede de falsificación de Víctor. Luego, el 10 de mayo, la policía interceptó una llamada en la que Víctor mismo llegaría a cierta hora, por lo que las autoridades se aseguraron de estar allí para arrestarlo cuando se presentara. Víctor fue llevado a prisión. Pero, ¿de quién obtuvo la policía esta información? Bueno, se cree ampliamente que la pista anónima provino de Billie Mae, la mujer con la que Víctor había tenido una aventura, pero aparentemente, después de que Víctor la dejó por un nuevo compañero, ella le dio la pista a la policía por enojo y celos. De todos modos, Víctor enfrentaba décadas de prisión por esto. Ninguna cantidad de la vía podría sacarlo de un cargo por producir millones de dólares en dinero falso. Pero luego, en septiembre de ese año, Víctor agregó un último logro a su ya notable currículum criminal cuando escapó del supuestamente a prueba de fugaz centro de detención federal en Manhattan. Había fabricado una cuerda de 50 pies con sábanas y había cortado sus barrotes con un par de alicates que alguien le había pasado. Mientras descendía por el costado del edificio usando esta cuerda de sábanas, fingió ser un limpiador de ventanas, limpiando ventanas de manera casual mientras descendía para que no pareciera que se estaba escapando. Confiado como siempre, Víctor incluso dejó una nota burlona en su almohada para burlarse de los guardias por su escape. Desafortunadamente para Víctor, en este punto ya tenía una reputación tan notoria que se gastaron muchos recursos en encontrarlo nuevamente y por lo tanto fue atrapado menos de un mes después de escapar del centro de detención. Esta vez, no habría posibilidad de escape, ya que Víctor fue condenado a 20 años de prisión en la temida isla de Alcatraz, la prisión de máxima seguridad definitiva. Aunque técnicamente no fue Víctor Lustig quien fue condenado, ya que en este momento estaba usando el alias de Robert Miller, aunque algunos creen que Robert podría haber sido su verdadero nombre que las autoridades habían logrado descubrir. Pero lo que sabemos con certeza es que Víctor o Robert o quien quiera que fuera realmente este estafador, pasó el resto de su vida tras las rejas. Se quejó con frecuencia a los guardias de Alcatraz acerca de una enfermedad que padecía, pero pensaron que estaba fingiendo. Por primera vez en su vida, no lo estaba. Murió de neumonía el 11 de marzo de 1947, a los 57 años. Su certificado de defunción enumeraba su ocupación como aprendiz de vendedor, un título irónicamente subestimado para uno de los timadores más audaces y exitosos que jamás haya